Hola, esto es Eco de Relatos, un espacio donde los libros cobran vida a través de la narración. Ya sea que estés de camino al trabajo, relajándote en casa o buscando inspiración, este es tu momento para desconectar y disfrutar de un buen libro. Así que acomódate y prepárate para este viaje literario. Hoy leeremos un texto de 1994 del arquitecto Rem Koolhaas, llamado La ciudad genérica. Rem Koolhaas y OMA, Office for Metropolitan Architecture, son hoy en día referencias extendidas mundialmente en el campo de la arquitectura contemporánea. Fundada en 1975 con base en Rotterdam, OMA ha participado con renombrado éxito en importantes concursos internacionales y ha desarrollado relevantes obras de distintas escalas, hasta alcanzar en la actualidad una difusión de su actividad en varios continentes. Además de su papel de creador, Rem Koolhaas ha cultivado la reflexión teórica, difundida en obras como Delirio en Nueva York o SMLXL, con su investigación Harvard Design School Project on the City o por medio de la creación de AMO, compañía dedicada a la investigación en el campo de la arquitectura y los sistemas conceptuales ligados a su evolución y desarrollo en el mundo de los medios de comunicación y del dominio virtual. Se presenta aquí uno de los textos de su mano de 1994, que más directamente aborda en su globalidad aquella entidad nueva percibida en la ciudad contemporánea que le permite advertir la naturaleza de un cambio en lo urbano del mundo de hoy. Capítulo 1. Introducción. ¿Es la ciudad contemporánea como el aeropuerto contemporáneo exactamente igual? ¿Es posible teorizar sobre esa convergencia? En caso afirmativo, ¿a qué configuración definitiva aspira? La convergencia solo es posible al precio de despojarse de identidad. Eso suele considerarse una pérdida, pero a la escala en la que se da, debe significar algo. ¿Cuáles son las desventajas de la identidad? Y a la inversa, ¿cuáles son las ventajas de su falta? Y si esa homogeneización aparentemente accidental y normalmente lamentada fuera un proceso deliberado, un movimiento consciente para alejarse de la diferencia y avanzar hacia la similitud, y si estuviésemos asistiendo a un movimiento global de liberación, abajo el carácter, ¿qué queda una vez que la identidad se desnuda? ¿Lo genérico? En la medida en que la identidad deriva de la sustancia física, de lo histórico, del contexto, de lo real, no somos capaces de imaginar que nada contemporáneo, hecho por nosotros, contribuya a ella. Pero el hecho de que el crecimiento humano sea exponencial implica que en un momento dado el pasado será demasiado pequeño para ser habitado y compartido por los vivos. Lo agotamos nosotros mismos. En la medida en que la historia encuentra su pozo en la arquitectura, las cifras de población actuales explotarán inevitablemente y agotarán la sustancia previa. La identidad concebida como esa forma de compartir el pasado es una premisa que lleva todas las de perder. No solo hay, en un modelo estable de expansión continua de la población, proporcionalmente cada vez menos para compartir, sino que la historia tiene también una media vida odiosa. Cuanto más se abusa de ella, menos importante se hace, hasta el punto de que sus cada vez menos frecuentes comunicados se hacen insultantes. Ese adelgazamiento de sustancia se ve agudizado por la masa de turistas que crece constantemente, una avalancha que, en una búsqueda perpetua de carácter, machaca identidades logradas hasta hacerlas polvo insignificante. La identidad es como una ratonera en la que cada vez más ratones tienen que compartir el cebo original y que, observada de cerca, puede llevar siglos vacía. Cuanto más fuerte es la identidad, más se aprisiona, más se resiste a la expansión, a la interpretación, a la renovación, a la contradicción. La identidad se convierte en algo parecido a un faro, algo fijo, sobredefinido, puede cambiar de posición o de mensaje luminoso, pero solo a costa de desestabilizar la navegación. París solo puede hacerse más parisina, lleva ya camino a convertirse en una hiper-París, una caricatura refinada. Hay excepciones. Londres, cuya única identidad consiste en la falta de identidad clara, está convirtiéndose cada vez menos en Londres y haciéndose más abierta, menos estática. La identidad centraliza, insiste en una esencia, en un punto. Su tragedia viene dada en términos geométricos simples.
A medida que se expande su esfera de influencia, el área caracterizada por el centro se hace cada vez mayor, diluyendo completamente tanto la fuerza como la autoridad del núcleo. De forma inevitable, la distancia entre el centro y la circunferencia aumenta hasta el punto de ruptura. En esa perspectiva, el reciente descubrimiento tardío de la periferia como zona de valor potencial, una especie de condición prehistórica que podría finalmente llegar a merecer la atención de la arquitectura, es solo una disimulada insistencia en la prioridad del centro y en la dependencia de él. Sin centro no hay periferia. El interés de aquel compensa supuestamente el vacío de ésta. La situación de la periferia, conceptualmente huérfana, empeora por el hecho de que su madre sigue viva, chupando cámara, haciendo hincapié en las deficiencias de su descendencia. Las últimas vibraciones emitidas por el centro agotado hacen imposible la lectura de la periferia como masa crítica. El centro no solo es, por definición, demasiado pequeño para desempeñar las funciones a él asignadas, también ha dejado de ser el centro real para convertirse en un espejismo amplificado que va camino de su implosión. Aún así, su presencia ilusoria niega legitimidad al resto de la ciudad. Manhattan denomina peyorativamente gente de puente y túnel a quienes precisan del apoyo de infraestructuras para entrar en la ciudad y les hace pagar por ello. La persistencia de la actual obsesión concéntrica nos hace a todos gentes de puente y túnel, ciudadanos de segunda en nuestra propia civilización, despojados de nuestros derechos por la estúpida coincidencia de nuestro exilio colectivo del centro. En nuestra programación concéntrica, el autor pasó parte de su juventud en Ámsterdam, ciudad de centralidad fundamental, la insistencia en el centro como núcleo de valor e importancia, fuente de toda significación, es doblemente destructiva. El volumen cada vez mayor de dependencias no solo constituye una presión totalmente intolerable, supone también que el centro tiene que ser constantemente mantenido, es decir, modernizado. Como el lugar más importante que es, tiene que ser paradójicamente al mismo tiempo lo más antiguo y lo más nuevo, lo más fijo y lo más dinámico. Experimenta la adaptación más intensa y constante, que después se ve comprometida y complicada por el hecho de que tiene que ser una transformación no reconocida, invisible a simple vista. La ciudad de Zúrich ha encontrado la solución más radical y cara para volver a una especie de arqueología al revés. Capas y más capas de nuevas instalaciones modernas, centros comerciales, aparcamientos, bancos, cajas fuertes, laboratorios, se construyen bajo el centro. El centro no se expande ya hacia afuera o hacia el cielo, sino hacia adentro, hacia el mismísimo centro de la Tierra. Desde el injerto de arterias de tráfico más o menos discretas, desvíos, soterramientos, la construcción de cada vez más tangenciales, hasta la transformación rutinaria de viviendas de oficinas, de almacenes en lofts, de iglesias abandonadas en clubes nocturnos, desde las bancarrotas en serie y consiguientes reaperturas de unidades específicas en unos centros comerciales cada vez más caros, hasta la implacable conversión de espacio útil en espacio público, peatonalizaciones, creación de nuevos parques, plantaciones, exhibiciones, puentes, una restauración sistémica de la mediocridad histórica. Toda autenticidad se expulsa sin piedad. La ciudad genérica es la ciudad liberada del cautiverio del centro, de la camisa de fuerza de la identidad. La ciudad genérica rompe con ese ciclo destructivo de dependencia. No es sino un reflejo de la necesidad actual y de la capacidad actual. Es la ciudad sin historia. Es lo bastante grande para todo el mundo. Es cómoda, no necesita mantenimiento. Si se queda demasiado pequeña, basta con que se expanda. Si envejece, basta con que se autodestruya y renueve. Es igual de emocionante o no emocionante en todas partes. Es superficial, igual que un estudio de cine de Hollywood. Puede producir una nueva identidad cada lunes por la mañana. Capítulo 2. Estadísticas. La ciudad genérica ha crecido espectacularmente durante las últimas décadas. No solo ha aumentado de tamaño, también lo ha hecho en cifras. A principios de los años 70 tenía una media de 2,5 millones de habitantes oficiales y más o menos 500.000 no oficiales. Ahora anda por los 15 millones. ¿Nació en Norteamérica la ciudad genérica?
¿Es acaso tan profundamente poco original que solo puede ser importada? El caso es que la ciudad genérica existe actualmente también en Asia, Europa, Australia, África. El movimiento definitivo de alejamiento del campo, de la agricultura a la ciudad, no es un desplazamiento a la ciudad tradicional. Es un desplazamiento a la ciudad genérica, una ciudad tan penetrante que ha llegado hasta el campo. Algunos continentes como Asia aspiran a la ciudad genérica, otros se sienten avergonzados de ella. Como tiende hacia los trópicos, convergiendo en torno al Ecuador, una proporción de ciudades genéricas están en Asia, lo que parece una contradicción de términos. Lo superfamiliar habitado por lo inescrutable. Un buen día volverá a ser exótico ese producto desechado de la civilización occidental, mediante la resemantización que su propia diseminación trae como consecuencia. A veces, una ciudad antigua, singular, como Barcelona, simplificando en exceso su identidad, se vuelve genérica. Se hace transparente como un logo. Lo contrario no sucede nunca, al menos aún no. Capítulo 3. General. La ciudad genérica es lo que queda después de que amplias secciones de la vida urbana saltaran al ciberespacio. Es un lugar de sensaciones tenues y distendidas, pocas y distanciadas emociones, discretas y misteriosas, como un espacio extenso iluminado por una lámpara de cabecera. Comparada con la ciudad clásica, la ciudad genérica está sedada, percibida normalmente desde una posición sedentaria. En lugar de concentración, presencia simultánea, en la ciudad genérica los momentos individuales están muy espaciados entre sí, para crear un trance de experiencias estéticas casi imperceptibles. Las variaciones de color de la iluminación fluorescente de un edificio de oficina justo antes de ponerse el sol, las siluetas de los blancos ligeramente diferentes de un anuncio iluminado de noche. Como la comida japonesa, las sensaciones pueden reconstruirse e intensificarse en la mente. O no, pueden ser simplemente ignoradas. Hay una posibilidad. Esa omnipresente falta de urgencia e insistencia actúa como una droga potente. Induce una alucinación de lo normal. Trastocando drásticamente lo que se supone que es la característica más importante de la ciudad, los negocios, la sensación dominante de la ciudad genérica es una calma extraña. Cuanto mayor es la calma, más se aproxima a su estado puro. La ciudad genérica afronta los males que se atribuyen a la ciudad tradicional antes de que nuestro amor por ella se hiciera incondicional. La serenidad de la ciudad genérica se logra por la evacuación del ámbito público, como en un ensayo de emergencia en caso de incendio. El plano urbano ahora solo acoge en su seno el movimiento necesario, fundamentalmente en coche. Las autopistas son una versión superior de bulevares y plazas que ocupan más y más espacio. Su diseño aparentemente dirigido a la eficacia en la automoción es de hecho sorprendentemente sensual, una apariencia utilitaria que entra en el dominio del espacio terso. Lo que tiene de nuevo ese dominio público locomotor es que no pueden medirse sus dimensiones. El mismo segmento, digamos 15 kilómetros, proporciona una cantidad enorme de experiencias muy distintas entre sí. Puede durar 5 minutos o 40, puede compartirse con casi nadie o con toda la población. Puede proporcionar el placer absoluto de la anfetamina pura, sin adulterar, momento en que la sensación de la ciudad genérica puede incluso llegar a ser intensa, o al menos adquirir densidad. O momentos absolutamente claustrofóbicos de bloqueo, momentos en que la liviandad de la ciudad genérica llega a su punto más notable. La ciudad genérica es fractal, una repetición sin fin del mismo módulo estructural simple. Es posible reconstruirlo a partir de su ente más minúsculo, una computadora, tal vez incluso un disquete. Los campos de golf son lo único que queda de alteridad. La ciudad genérica tiene números de teléfono fáciles, no los de 10 cifras, resistentes y destrozacerebros de las ciudades tradicionales, sino versiones más fáciles, con los números centrales iguales, por ejemplo. Su principal atractivo reside en su anomia. Capítulo 4. Aeropuerto. Los aeropuertos, una vez manifestaciones de neutralidad esencial, se encuentran ahora entre los elementos más característicos y singulares de la ciudad genérica. Son su medio de diferenciación más fuerte. Han de serlo porque son cuanto la persona de la calle tiende a experimentar de una ciudad en concreto,
como una demostración drástica de perfume, fotomurales o vegetación. Las costumbres locales dan una primera impresión concentrada de la identidad local. A veces es también la última. Lejano, cómodo, exótico, polar, regional, oriental, rústico, nuevo, incluso sin descubrir. Esos son los registros emocionales que se invocan. Los aeropuertos, tan cargados conceptualmente, se convierten en señales emblemáticas impresas en el inconsciente colectivo global, bajo la forma de manipulaciones salvajes de sus atractivos no aéreos, establecimientos libres de impuestos, cualidades espaciales espectaculares, la frecuencia y fiabilidad de sus conexiones con otros aeropuertos. En cuanto a su iconografía, rendimiento, el aeropuerto es un concentrado de lo hiperlocal y lo hiperglobal. Hiperglobal en el sentido de que puedes conseguir allí productos que no se encuentran en la ciudad, hiperlocal en el sentido de que puedes adquirir allí cosas que no pueden conseguirse en ninguna otra parte. La tendencia en el comportamiento del aeropuerto va hacia una mayor autonomía. A veces no están ni siquiera relacionados en la práctica a una ciudad genérica concreta, cada vez mayores y equipados, con cada vez más instalaciones sin relación con el viaje, están empezando a reemplazar a la ciudad. La condición de en tránsito se está haciendo universal. Los aeropuertos todos juntos contienen poblaciones de millones de personas, a las que hay que sumar una enorme mano de obra diaria. Siendo sus instalaciones tan completas, son como barrios de la ciudad genérica, a veces incluso su razón de ser, su centro, con el atractivo añadido de ser sistemas herméticos de los que no hay escapatoria posible, excepto a otro aeropuerto. La edad de la ciudad genérica puede reconstruirse a partir de una lectura cercana de la geometría de su aeropuerto. Planta hexagonal, en algunos casos aislados pentagonal o heptagonal, años 60. Planta y sección ortogonal, años 70. Ciudad del collage, años 80. Una simple sección curva estirada sin fin en un plano lineal, probablemente años 90. Si la estructura se ramifica como un roble, Alemania. Los aeropuertos se presentan en dos tamaños, demasiado grandes y demasiado pequeños, pero su tamaño no influye en su funcionamiento. Esto indica que el aspecto más intrigante de toda infraestructura es su elasticidad esencial. Calculados con exactitud por los números, pasajeros por año, se ven invadidos por lo incontable y sobreviven, estirados hacia la indeterminación definitiva. Capítulo 5. Población. La ciudad genérica es tremendamente multirracial. Por término medio, un 8% de negros, un 12% de blancos, un 27% de hispanos, un 37% de chinos asiáticos, un 6% indeterminado y un 10% de otras etnias. No solo multirracial, sino multicultural también. Por eso no parece sorprendente ver templos entre los bloques, dragones en los grandes bulevares, o Budas en el distrito central de negocios. La ciudad genérica la funda siempre gente en movimiento, confiada en seguir adelante. Eso explica la insustancialidad de sus fundamentos, como los copos que se forman de repente en un líquido claro al unir dos sustancias químicas, para después depositarse en forma de un montón vacilante en el fondo. La colisión o confluencia de dos migraciones, emigrados cubanos yendo al norte y retirados judíos yendo al sur, por ejemplo, ambas en una última instancia para ir a alguna otra parte. Establece un asentamiento donde antes no había nada. Una ciudad genérica ha nacido. Capítulo 6. Urbanismo. La gran originalidad de la ciudad genérica consiste simplemente en abandonar lo que no funciona, lo que ha sobrevivido a su uso. Romper el asfaltado del idealismo con los martillos neumáticos del realismo y aceptar cualquier cosa que pueda crecer en su lugar. En ese sentido, la ciudad genérica da cabida en su seno tanto a lo primordial como a lo futurista. De hecho, solo a esas dos cosas. La ciudad genérica es cuanto queda de lo que solía ser la ciudad. La ciudad genérica es la posciudad que se prepara en el solar de la ex-ciudad. La ciudad genérica se mantiene unida, no por una esfera pública demasiado exigente, progresivamente desvalorizada en una secuencia sorprendentemente larga en la que el foro romano es a la ágora griega, como la gran superficie comercial es a la calle mayor, sino por lo residual. En el estilo original de los modernos,
Lo residual era simplemente verde. Su pulcritud controlada, una afirmación moralista de buenas intenciones que desanima a la asociación. El uso. En la ciudad genérica, como la corteza de su civilización es tan delgada y por medio de su inmante tropicalidad, lo vegetal se transforma en residuo edénico, el principal portador de su identidad, un híbrido de política y paisaje. Simultáneamente refugio de lo ilegal, de lo incontrolable y objeto de interminable manipulación, representa un triunfo simultáneo de lo bien cuidado y lo primitivo. Su exuberancia inmoral compensa las demás carencias de la ciudad genérica, siendo como es sumamente inorgánica, lo orgánico es el mito más fuerte de la ciudad genérica. La calle ha muerto. Ese descubrimiento ha coincidido con los intentos frenéticos de resucitarla. El arte público está por todas partes, como si 2 muertes equivalieran a una vida. La peatonalización, realizada con intención de conservar, simplemente canaliza el flujo de los condenados a destruir con los pies el objeto de su calculada reverencia. La ciudad genérica está pasando de la horizontalidad a la verticalidad. El rascacielos parece que va a ser la tipología definitiva, final. Ha engullido todo lo demás. Puede existir en cualquier parte, en un arrozal o en el centro de la ciudad. Ahora ya no acusa la diferencia. Las torres no se alzan juntas ya, están separadas, para que no interactúen mutuamente. La densidad en el aislamiento es el ideal. La vivienda no es un problema. Una de dos, o ha sido totalmente resuelto, o se ha abandonado totalmente a su suerte. En el primer caso es legal, en el segundo ilegal. En el primer caso, torres, o normalmente bloques, como mucho de 15 metros de fondo. En el segundo, en perfecta complementariedad, una costra de improvisados cuchitriles. Una solución consume el cielo, la otra el suelo. Es extraño que quienes menos dinero tienen habitan lo que más cuesta, el suelo, y los que pagan algo que es gratis, el aire. Tanto en un caso como en el otro, la vivienda parece ser sorprendentemente acomodaticia. No es solo que la población se dobla cada X años, sino que, además, al relajarse la disciplina de las diversas religiones, el número medio de habitantes por unidad de vivienda se reduce a la mitad, por medio del divorcio y otros fenómenos que provocan la división de familias, al mismo ritmo con que la ciudad dobla el número de sus habitantes, a medida que crecen las poblaciones. La densidad de la ciudad genérica decrece continuamente. Todas las ciudades genéricas surgen de la tabula rasa. Si antes no había nada, ahora están ellas. Si antes había algo, ellas lo han reemplazado. No les queda otro remedio, de lo contrario serían ciudades históricas. El paisaje de la ciudad genérica es normalmente una amalgama de secciones demasiado ordenadas, que se remontan al principio de su desarrollo, cuando el poder estaba sin diluir aún, y con una organización cada vez más libre en el resto. La ciudad genérica es la apoteosis del concepto de múltiple opción. Todas las casillas llevan una X. Es una antología de todas las opciones. Normalmente, la ciudad genérica ha sido planificada, no en el sentido habitual de alguna organización burocrática que controla su desarrollo, sino como ecos, esporas, tropos, semillas varias cayeran al suelo al azar, igual que en la naturaleza. Arraigaran explotando la fertilidad natural del terreno y ahora formaran un conjunto, un parque genético arbitrario que a veces produce resultados asombrosos. La escritura de la ciudad puede ser indescifrable, defectuosa, pero eso no quiere decir que no haya escritura. Puede suceder simplemente que nosotros hayamos desarrollado una nueva forma de analfabetismo, una nueva forma de ceguera. Una detección paciente revela los temas, partículas, fibras que pueden aislarse de las aparentes tinieblas de esa ursopa wagneriana, notas abandonadas en una pizarra por un genio de visita hace 50 años, informes a fotocopiadora de las Naciones Unidas, desintegrándose en un silo de cristal de Manhattan. Descubrimientos de antiguos pensadores coloniales con un buen ojo para el clima, rebotes impredecibles de educación de diseño haciendo acopio de fuerzas como proceso de blanqueo global. La mejor definición de la estética de la ciudad genérica es el estilo libre. ¿Cómo describirlo? Imaginemos un espacio abierto, un claro en el bosque, una ciudad nivelada. Existen 3 elementos: carreteras,
edificios y naturaleza, que coexisten por medio de relaciones flexibles, sin razón aparente, en una diversidad organizativa espectacular. Cualquiera de los tres puede dominar. A veces se pierde la carretera para encontrarla después serpenteando tras un rodeo incomprensible. A veces no se ven edificios, solo naturaleza. Después, de un modo igual de impredecible, estás rodeado solo de edificios. En ciertos lugares espantosos, los tres elementos están igualmente ausentes. En esos sitios, de hecho, ¿qué es lo opuesto a un sitio? Son como agujeros que atraviesan el concepto de ciudad. El arte público emerge como el monstruo del lago Ness, figurativo y abstracto a partes iguales, normalmente autolimpiable. Algunas ciudades concretas siguen discutiendo seriamente los errores de los arquitectos, por ejemplo, sus propuestas de creación de redes peatonales elevadas con tentáculos que llevan de un bloque a otro, como solución a la congestión. Pero la ciudad genérica se limita a disfrutar las ventajas de sus inventos: plataformas, puentes, túneles, autopistas, una enorme proliferación de la parafernalia de la conexión, frecuentemente decorados con helechos y flores, como para alejar de sí el pecado original, creando una congestión vegetal mayor aún que en una película de ciencia ficción de los años 50. Las carreteras son solo para coches. La gente, los peatones, dan una vuelta, como en un parque de atracciones, en paseos, que los elevan del suelo. Después los someten a un catálogo de condiciones exageradas: viento, calor, cuestas, frío, interior, exterior, olores, humos, en una secuencia que es una caricatura grotesca de la vida en la ciudad histórica. En la ciudad genérica hay horizontalidad, pero es algo que está desapareciendo. Consiste en historia que no se ha borrado aún, o bien en enclaves de estilo Tudor que se multiplican en torno al centro, como emblemas recién acuñados de la conservación. Por irónico que parezca, aunque la ciudad genérica sea nueva en sí, está rodeada de una constelación de nuevas ciudades. Las nuevas ciudades son como los anillos de los años. De uno u otro modo, las nuevas ciudades envejecen muy rápidamente, del mismo modo en que un niño de 5 años puede desarrollar arrugas y artritis como consecuencia de una enfermedad llamada progeria. La ciudad genérica presenta la muerte final de la planificación. ¿Por qué? No porque no está planificada. De hecho, enormes universos complementarios de burócratas y contratistas encausan flujos inimaginables de energía y dinero en su realización. Por el mismo dinero, sus llanuras pueden fertilizarse con diamantes, pavimentarse sus campos embarrados con adoquines de oro. Pero su descubrimiento más peligroso y más estimulante es que la planificación no cambia nada en absoluto. Los edificios se pueden construir bien, una torre junto a una boca de metro, o mal, centros situados a kilómetros de cualquier carretera. Florecen, marchitan de modo impredecible. Las redes se extienden demasiado, envejecen, se pudren, se quedan obsoletas. Las poblaciones se doblan, triplican, cuadriplican y de pronto desaparecen. La superficie de la ciudad explota, la economía se acelera, frena, emerge, se viene abajo. Como madres de la antigüedad que siguen alimentando embriones titánicos, se construyen ciudades enteras sobre infraestructuras coloniales cuyos planos se llevaron consigo los opresores de vuelta a casa. Nadie sabe dónde ni cómo, ni desde cuándo funcionan las alcantarillas, la ubicación exacta de las líneas telefónicas, cuál fue la razón para colocar el centro donde está, dónde terminan los ejes monumentales. Lo único que demuestra es que hay infinitos márgenes ocultos, depósitos colosales de negligencia, un perpetuo proceso orgánico de ajuste, estándares, comportamiento. Las expectativas cambian con la inteligencia biológica del animal más atento. En esa apoteosis de múltiple opción, no va a ser posible reconstruir de nuevo causa y efecto. Funcionan, eso es todo. La aspiración de la ciudad genérica a la tropicalidad implica automáticamente el rechazo de cualquier referencia prolongada a la ciudad como fortaleza, como ciudadela. Es abierta y adaptable, como un manglar. Capítulo 7. Política. La ciudad genérica tiene una relación, a veces distante, con un régimen más o menos autoritario, local o nacional. Normalmente los amiguetes del líder, quienquiera que fuera, decidieron desarrollar una parte del centro, o la periferia, o incluso empezar a construir una ciudad donde antes no había nada, y así desencadenaron el auge que puso la ciudad en el mapa.
Muy a menudo el régimen ha evolucionado hacia un grado sorprendente de invisibilidad, como si, por su propia permisividad, la ciudad genérica se resistiera a lo dictatorial. Capítulo 8. Sociología. Es muy sorprendente que el triunfo de la ciudad genérica no haya coincidido con el triunfo de la sociología, disciplina cuyo campo se ha extendido gracias a la ciudad genérica, más allá de su imaginación más desatada. La ciudad genérica es sociología, acontecimiento. Cada ciudad genérica es una bandeja de cultivo, o una pizarra con una paciencia infinita en la que casi todas las hipótesis pueden demostrarse y después borrarse, para no reverberar nunca más en la mente de sus autores o de su público. Está claro que hay una proliferación de comunidades, un sapeo sociológico, que se resiste a una sola interpretación absoluta. La ciudad genérica está aflojando la estructura que antes mantenía todo unido. Aunque infinitamente paciente, la ciudad genérica resiste también firmemente a la especulación. Demuestra que la sociología puede ser el peor sistema para captar la sociología en potencia. Desmonta cuanta crítica se le hace. Aporta enormes cantidades de pruebas a favor y, en cantidades aún más impresionantes, en contra de cada hipótesis. En la torre A, los bloques llevan al suicidio, en la B a la felicidad posterior. En la C se perciben como un primer paso hacia la emancipación, presumiblemente, sin embargo, bajo algún tipo de coacción. En la D se perciben simplemente como pasados de moda. En la K están construidos en cantidades inimaginables. En la L están despiezados. El nivel de creatividad es inexplicablemente alto en la E, inexistente en la F. La G es un mosaico étnico sin fisuras. La H está siempre a merced del separatismo, sino al borde de la guerra civil. El modelo Y nunca durará porque está desnaturalizando la estructura familiar, pero Z florece, palabra que ningún académico aplicaría jamás a ninguna actividad de la ciudad genérica, debido a ello. La religión está corroída en la B corta, sobrevive en la W, se transmuta en la X. Aunque parezca extraño, nadie ha pensado que las contradicciones sin fin de esas interpretaciones demuestran cada vez más la riqueza de la ciudad genérica. Esa es la hipótesis que se ha eliminado de antemano. Capítulo 9. Barrios. Siempre hay un barrio llamado Buenas Palabras, donde se guarda un mínimo del pasado. Normalmente suele tener un viejo tren, tranvía o autobús de 2 pisos discurriendo por él, haciendo sonar campanas siniestras, versiones domésticas del buque fantasma del holandés errante. Sus cabinas de teléfono son rojas y trasplantadas de Londres, o bien llevan pequeños tejados chinos. Buenas Palabras, también llamado Ocurrencia Tardía, Muelles, Demasiado Tarde, Calle 42 o simplemente El Village, o incluso Metro, es una elaborada operación mítica. Celebra el pasado como solo puede hacerlo algo recién concebido. Es una máquina. La ciudad genérica tuvo una vez un pasado. Llevada por su ambición de prestigio, grandes secciones suyas desaparecieron de algún modo, primero sin que nadie lo lamentara. Aparentemente, el pasado fue sorprendentemente antihigiénico, incluso peligroso. Después, sin previo aviso, el alivio se volvió a pesar. Ciertos profetas, con largo pelo blanco, calcetines grises y sandalias, habían advertido siempre de que el pasado era algo necesario, un recurso. Lentamente, la máquina destructora se detiene con un chirrido. Algunos cuchitriles elegidos al azar, en el plano euclídeo blanqueado, son protegidos y devueltos a un esplendor que nunca conocieron. A pesar de su ausencia, la historia es la preocupación principal, incluso la actividad principal de la ciudad genérica. En el suelo liberado en torno a los cuchitriles restaurados, se construyen más hoteles aún para recibir más y más turistas en proporción directa al borrado del pasado. Su desaparición no tiene ninguna influencia en las cifras de aquellos, o tal vez se trata solo de la prisa de última hora. El turismo es ahora independiente del destino. En lugar de recuerdos concretos, las asociaciones que moviliza la ciudad genérica son recuerdos generales, recuerdos de recuerdos, ya que no todos los recuerdos a la vez, sí al menos un recuerdo abstracto simbólico, un déjà vu que jamás termina, un recuerdo genérico. A pesar de su presencia física modesta, en buenas palabras las casas no tienen más de 3 pisos, Homenaje, Venganza de Jane Jacobs condensa todo el pasado en un único complejo. La historia vuelve, no como farsa sino como servicio, comerciantes disfrazados, sombreros raros, trajes gastados, velos,
ponen en escena las condiciones: esclavitud, tiranía, enfermedad, pobreza, colonia, para abolir las cuales su país fue a la guerra. Como un virus duplicado por todo el mundo, lo colonial parece ser la única fuente inagotable de autenticidad. Calle 42. Aparentemente, los lugares donde el pasado se conserva son de hecho los lugares donde más ha cambiado el pasado, donde está más distante, como visto por el extremo equivocado de un telescopio, o incluso está totalmente eliminado. Solo el recuerdo de antiguos excesos es lo suficientemente fuerte para acusar lo suave, como si trataran de calentarse al calor de un volcán inactivo. Los lugares más populares, con turistas, y en la ciudad genérica el término incluye a todo el mundo, son los que en otro tiempo estuvieron más intensamente relacionados con el sexo y la conducta licenciosa. Los inocentes invaden los lugares antes frecuentados por proxenetas, prostitutas, camellos, putas, travestis y en menor grado artistas. Paradójicamente, en el mismo instante en que las autopistas de la información están a punto de suministrar pornografía por camiones hasta sus salas de estar, es como si la experiencia de caminar sobre los rescoldos recalentados de la transgresión y el pecado los hiciera sentirse especiales, vivos. En una época que no generaba nuevos ambientes, el valor del ambiente establecido se pone por las nubes. ¿Será que caminar sobre esas cenizas es lo más que pueden acercarse a la culpabilidad? Existencialismo diluido hasta lograr la intensidad de una perrier. Cada ciudad genérica tiene unos muelles, no necesariamente con agua, pueden ser con desierto, por ejemplo, pero al menos con un borde, donde uno entra en contacto con otras circunstancias, como si una posición de librarse por los pelos fuera la mejor garantía de su disfrute. Aquí los turistas se congregan en manada en torno a un grupo de puestos. Hordas de vendedores ambulantes tratan de vender los aspectos singulares de la ciudad. Las partes singulares de todas las ciudades genéricas han creado en comunión un souvenir universal. Cruce científico entre la Torre Eiffel, el Sagrado Corazón y la Estatua de la Libertad. Un edificio alto, normalmente entre 200 y 300 metros, metido en una pequeña bola de cristal con nieve, o, si está cerca del Ecuador, copos de oro. Diarios con cubiertas de cuero picadas de viruelas. Sandalias hippies, aunque los hippies de verdad son rápidamente repatriados. Los turistas las acarician, nadie ha sido jamás testigo de una venta. Y después se sientan en los restaurantes exóticos que suceden a lo largo de los muelles. Allí se experimenta con toda la gama de la gastronomía actual. Picante. Primera indicación, y quizás definitivamente la más fiable, de estar en otro lugar. Empanada, de buey o sintética. Cruda, práctica atávica que va a ser muy popular en el tercer milenio. Las gambas son el aperitivo definitivo, gracias a la simplificación de la cadena alimentaria y las vicisitudes de la preparación. Saben igual que los bollos ingleses, es decir, a nada. Capítulo 10. Programa. Las oficinas siguen ahí. De hecho, hay cada vez más. La gente dice que ya no son necesarias. Dentro de 5 o 10 años todos trabajaremos en casa. Pero entonces necesitaremos casas mayores, lo suficientemente grandes como para poder hacer reuniones en ellas. Las oficinas tendrán que convertirse en viviendas. La única actividad es hacer compras. Pero, ¿por qué no considerar el hacer compras como algo temporal, provisional? Espera a tiempos mejores. Es culpa nuestra por no haber pensado en algo mejor que hacer. Esos mismos espacios inundados con otros programas, bibliotecas, baños públicos, universidades, serían algo magnífico. Nos quedaríamos impresionados por su grandeza. Los hoteles se están convirtiendo en el alojamiento genérico de la ciudad genérica, su bloque edificado más común. Antes lo solía ser la oficina, lo que al menos implicaba un ir y venir, suponiendo la existencia de otros alojamientos importantes en otros lugares. Los hoteles son ahora contenedores que, por la expansión y perfección de sus instalaciones, hacen innecesarios casi todos los demás edificios. Aunque funcionen también como centros comerciales, son lo más cercano que tenemos a la existencia urbana, al estilo del siglo XXI. El hotel trae consigo ahora prisión, arresto domiciliario voluntario. No queda ningún otro lugar de la competencia al que ir. Llegas y te quedas. Describe cada vez más a una ciudad de 10 millones, todos ellos encerrados en sus habitaciones, algo así como el reverso de la animación, la densidad implosionada. Capítulo 11. Arquitectura. Cerremos los ojos e imaginemos una explosión de color beige. En su epicentro aparece el color de los labios vaginales, sin excitar.
un berenjena mate metálico, caqui tabaco, calabaza polvorienta. Todos los coches camino de la blancura nupcial. En la ciudad genérica hay edificios interesantes y aburridos, como en todas las ciudades. Ambos tipos se remontan a los tiempos de Mies van der Rohe, la primera categoría a su irregular torre Friedrichstraße, de 1921, la segunda a las cajas que concibió no mucho después. Esa secuencia es importante. Evidentemente, después de cierta experimentación inicial, Mies cambió de opinión, de una vez por todas, y se puso en contra del interés y a favor del aburrimiento. Como muchos, sus últimos edificios captan el espíritu de su obra temprana, sublimado, reprimido, como una ausencia más o menos notable, pero nunca volvió a proponer proyectos interesantes para posibles edificios. La ciudad genérica demuestra que estaba equivocado. Sus arquitectos más atrevidos han aceptado el reto que Mies abandonó, hasta el extremo de que ahora es difícil encontrar una caja. Aunque parezca irónico, ese homenaje al Mies interesante muestra que él, Mies, estaba equivocado. La arquitectura de la ciudad genérica es bella por definición, construida a velocidad increíble y concebida a un ritmo más increíble aún. Hay una media de 27 versiones fracasadas por cada estructura realizada. Pero ese no es el término exacto. Se elaboran en los 10.000 estudios de arquitectura de los que nadie ha oído hablar, todos ellos vibrantes de fresca inspiración, presumiblemente más modestos que sus colegas famosos. Esos estudios están unidos por una conciencia colectiva de que algo va mal con una arquitectura que solamente puede rectificarse mediante sus esfuerzos. El poder de las cifras les da una arrogancia espléndida, reluciente. Son los que diseñan sin dudar, acaparan, con feroz precisión, procedentes de 1001 fuentes, más riquezas que las que pudiera amasar cualquier genio. Por término medio, su educación ha costado $30.000, sin contar el transporte y alojamiento. El 23% han sido blanqueados en universidades de la American Ivy League, donde han estado expuestos, cierto es que durante periodos cortos, a la bien pagada élite de la otra profesión, la oficial. De ello resulta que una inversión combinada total de $300.000 millones en formación de arquitectos, es decir, 30.000, coste medio, por 100, media trabajadores por estudio, por 100.000 número de estudios en todo el mundo, está funcionando y produciendo ciudades genéricas en cualquier momento. Los edificios de formas complejas dependen de la industria del muro cortina, de adhesivos y agentes selladores cada vez más eficaces, que transforman cada edificio en una mezcla de camisa de fuerza y cámara de oxígeno. La utilización de silicona, estamos estirando la fachada todo lo que podemos, ha aplanado todas las fachadas, ha pegado cristal a piedra, a acero, a cemento, en una impureza propia de la edad espacial. Esas conexiones guardan la apariencia del rigor intelectual mediante la aplicación generosa de un compuesto transparente espermático que mantiene todo junto por intención más que por diseño. Un triunfo de la cola sobre la integridad de los materiales. Como todo lo demás en la ciudad genérica, su arquitectura es lo resistente hecho maleable, una epidemia de rendimiento, ya no mediante la aplicación del principio, sino mediante la sistemática aplicación de los faltos de principios. Como la ciudad genérica es en su mayoría asiática, su arquitectura lleva generalmente aire acondicionado. Aquí es donde la paradoja del reciente cambio de paradigma, la ciudad no representa ya el máximo desarrollo, sino algo que hace frontera con el subdesarrollo, se agudiza. Los medios brutales por los que se logra el acondicionamiento de aire universal imitan en el interior del edificio las condiciones climáticas que una vez se daban en el exterior. Tormentas repentinas, mini tornados, rachas heladas en la cafetería, olas de calor, incluso niebla. Un provincialismo de lo mecánico, abandonado por la materia gris encaminada hacia la electrónica. Incompetencia o imaginación. La ironía consiste en que, a su manera, la ciudad genérica presenta en su lado más subversivo lo más ideológico, eleva la mediocridad a un nivel superior. Es como el Meersbau de Kurt Schwitters a escala ciudad. La ciudad genérica es una Mers-ciudad. El ángulo de las fachadas es el único índice fiable del genio arquitectónico. 3 puntos para las inclinadas hacia atrás, 12 puntos para las inclinadas hacia adelante, 2 puntos de castigo para los retranqueos, demasiado nostálgicos. La sustancia aparentemente sólida de la ciudad genérica es engañosa. El 51% de su volumen consiste en atrios. El atrio es el artefacto diabólico porque es capaz de dar sustancia a lo insustancial. Su nombre romano es garantía eterna de su clase arquitectónica.
Sus orígenes históricos hacen que el tema sea inagotable. Acomoda al habitante rupestre en su infatigable suministro de comodidad metropolitana. El atrio es espacio vacío. Los vacíos son el bloque edificado esencial de la ciudad genérica. Paradójicamente, su vaciedad asegura su propia fisicidad, e inflar el volumen es el único pretexto para su manifestación física. Cuanto más acabados y repetitivos son en sus interiores, menos se nota su repetición esencial. El estilo de elección es posmoderno, y lo seguirá siendo siempre. La posmodernidad es el único movimiento que ha logrado conectar la práctica de la arquitectura con la práctica del pánico. La posmodernidad no es una doctrina basada en una lectura sumamente civilizada de la historia de la arquitectura, sino un método, una conversión de la arquitectura profesional que produce resultados a la velocidad suficiente para no quedar rezagada en el crecimiento de la ciudad genérica. En lugar de conciencia como podrían haber esperado sus inventores originales, crea un nuevo inconsciente. Es algo así como el pinche de la modernización. Cualquiera puede hacerlo, un rascacielos basado en la pagoda china o una ciudad toscana sobre una loma. Toda resistencia al posmodernismo es antidemocrática. Crea un envoltorio furtivo en torno a la arquitectura que la hace irresistible, como un regalo de Navidad procedente de la caridad. ¿Existe alguna conexión entre la predominancia del espejo en la ciudad genérica? ¿Es para celebrar la insignificancia mediante su multiplicación? ¿O un esfuerzo desesperado por captar esencias que están a punto de evaporarse? ¿Y los obsequios que durante siglos se suponía que iban a ser el regalo más popular y eficaz para los salvajes? Máximo Gorki habla sobre Coney Island de aburrimiento variado. Está claro que trata el término como un oxímoron. La variedad no puede ser aburrida. El aburrimiento no puede ser variado. Pero la infinita variedad de la ciudad genérica se acerca, al menos, a hacer de la variedad algo normal, banalizado, en una inversión de la expectativa. Es la repetición lo que se ha convertido en algo inusual, y por lo tanto potencialmente atrevido, estimulante. Pero eso es para el siglo XXI. Capítulo 12. Geografía. La ciudad genérica se encuentra en un clima más cálido de lo habitual. Se desplaza hacia el sur, hacia el Ecuador, alejándose del desorden creado por el norte en el segundo milenio. Es un concepto en estado de migración. Su destino definitivo es ser tropical, con mejor clima y gente más guapa. La habitan aquellos a quienes no gusta vivir en otra parte. En la ciudad genérica, la gente no es solo más guapa que sus semejantes, tienen fama también de ser más ecuánimes, menos preocupados por el trabajo, menos hostiles, más agradables. Prueba, dicho en otras palabras, de que hay una conexión entre arquitectura y comportamiento, que la ciudad puede producir gente mejor mediante métodos por el momento desconocidos. Una de las características más potentes de la ciudad genérica es estabilidad de su clima, sin estaciones, vistas soleadas. Pero todos los pronósticos se presentan en términos de cambio inminente y futuro deterioro. Nubes sobre Karachi. La cuestión del funesto destino se ha desplazado de lo ético-religioso al dominio ineludible de lo meteorológico. El mal tiempo es casi la única preocupación que se cierne sobre la ciudad genérica. Capítulo 13. Identidad. ¿Hay una redundancia calculada en la iconografía adoptada por la ciudad genérica? Si está de cara al mar, entonces se distribuyen por todo su territorio símbolos basados en el agua. Si es un puerto, entonces aparecerán lejos, en el interior barcos y grúas. No obstante, mostrar los propios contenedores no sería lógico. No se puede particularizar lo genérico mediante lo genérico. Si es asiática, entonces aparecen mujeres delicadas, sensuales, inescrutables, en poses elásticas, sugiriendo sumisión religiosa, sexual, en todas partes. Si tiene un monte, entonces cada folleto, cada menú, cada billete, cada cartelera insistirá en la colina, como si nada que esté por debajo de una tautología sin fisuras pueda convencer. Su identidad es como un mantra. Capítulo 14. Historia. El pesar por la ausencia de la historia es un reflejo agotador. Expone un consenso tácito sobre la presencia deseable de la historia. Pero, ¿quién dice que lo sea? Una ciudad es un plano habitado de modo más eficaz por gente y procesos, y en la mayoría de los casos, la presencia de la historia no hace más que aminorar su rendimiento. La historia actual obstruye la pura explotación de su valor teórico como ausencia. A lo largo de la historia de la humanidad, por empezar un párrafo al estilo norteamericano, las ciudades han crecido por un proceso de consolidación.
Los cambios se hacen en el momento, las cosas mejoran, las culturas florecen, decaen, reviven, desaparecen, son saqueadas, invadidas, humilladas, violadas, triunfan, renacen, tienen edades de oro, callan de repente. Y todo en el mismo lugar. Por eso es la arqueología una profesión de excavar. Expone capa tras capa de civilización, es decir, ciudad. La ciudad genérica, igual que un sketch que nunca se explica, no mejora, sino que se abandona. La idea de estratificación, intensificación o conclusión le son ajenas, no tiene capas. Su próxima capa tiene lugar en otra parte, bien al lado, puede ser del tamaño de un país o incluso en un lugar totalmente apartado. Lo arqueologal, es decir, arqueología con más interpretación, del siglo XX, necesita billetes de avión ilimitados, no una pala. Al expulsar sus mejoras, la ciudad genérica perpetúa su propia amnesia, su único vínculo con la eternidad. Por tanto, su arqueología será la prueba de su olvido progresivo, la documentación de su evaporación. Su genio estará con las manos vacías. No será un emperador desnudo, sino un arqueólogo sin descubrimientos, o incluso sin yacimiento. Capítulo 15. Infraestructura. Las infraestructuras, que se reforzaban y totalizaban mutuamente, se están haciendo cada vez más competitivas y locales. Ya no pretenden crear totalidades que funcionen, sino que ahora despliegan entidades funcionales. En lugar de red y organismo, la nueva infraestructura crea enclave y atolladero, ya no crea el gran resit, sino el desvío parasitario. La ciudad de Bangkok ha aprobado planes para 3 sistemas de metro elevado para ir de A a B, que gane el mejor. La infraestructura no es ya una respuesta más o menos retrasada a una necesidad más o menos urgente, sino un arma estratégica, una predicción. El puerto X no se amplía para prestar servicio a un mercado interior de consumidores frenéticos, sino para acabar con o reducir las posibilidades de que el puerto Y sobreviva al siglo XXI. En una sola isla, la metrópolis del sur Z, aún en su infancia, se le da un nuevo sistema de metro para que la metrópoli asentada en el norte W parezca torpe, congestionada y anticuada. La vida en B corta se hace más fácil para lograr que la vida en U llegue a ser insoportable. Capítulo 16. Cultura. Solo cuenta lo redundante. En cada zona horaria hay al menos 3 representaciones de Cats. El mundo está rodeado de un anillo de Saturno de maullidos. La ciudad solía ser el gran territorio de caza sexual. La ciudad genérica es como una agencia de citas, adecua eficazmente oferta y demanda. Orgasmo en vez de agonía, he ahí el progreso. Las posibilidades más obscenas se enuncian en la tipografía más limpia, el tipo helvética es hecho pornográfico. Capítulo 17. Fin. Imaginemos una película de Hollywood sobre la Biblia. Una ciudad, en alguna parte de Tierra Santa. Escena de mercado. Por todas partes hay extras, cubiertos con trapos de colores, pieles, ropajes de seda. Entran en escena gritando, gesticulando. Ponen los ojos en blanco. Empiezan peleas. Se ríen. Se rascan la barba. Con la cola de las pelucas goteando, se apiñan en el centro de la imagen blandiendo palos, puños cerrados, derribando puestos, aplastando animales. La gente grita. ¿Para vender cosas? ¿Para revelar el futuro? ¿Para invocar a los dioses? Se roban bolsas de dinero. La muchedumbre persigue a los delincuentes. ¿O los ayuda? Los sacerdotes oran pidiendo calma. Los niños se vuelven locos entre la maleza de piernas y ropajes. Los animales rugen. Las estatuas se vienen abajo. Las mujeres chillan, amenazadas, en éxtasis. La masa agitada se transforma en oceánica. Rompen las olas. Ahora, quitemos el sonido. Silencio. Un alivio bienvenido. Y veamos la película al revés. Hombres y mujeres mudos, pero visiblemente agitados, retroceden vacilantes. El observador no registra ya solamente a seres humanos, sino que empieza a advertir espacio entre ellos. El centro se vacía. Las últimas sombras desaparecen del rectángulo del fotograma, probablemente entre quejas, pero por suerte no las oímos. El silencio se ve ahora reforzado por el vacío. La imagen muestra puestos vacíos, algunos restos aplastados bajo los pies. Alivio. Se acabó. Esa es la historia de la ciudad.
La ciudad ya no existe. Ya podemos salir del cine. Hemos llegado al final del episodio de hoy. Seguramente esta lectura te haya dejado muchas reflexiones y me gustaría verlas en los comentarios porque Coljas nunca decepciona. Siendo que este texto es de 1994, tiene varios puntos acertados y adelantados a su tiempo. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con algún otro aficionado a la arquitectura y al urbanismo. Cualquier sugerencia de texto o libro será bienvenida en los comentarios. Gracias por acompañarme.